Hola de nuevo, hoy ya llegamos al final de esta caminata de los 7 mitos del perdón y hoy tenemos el séptimo mito que se titula Perdonar significa que la persona culpable se sale con la suya. Y el texto de introducción lo encontramos en el libro de Habacuc capítulo 3 versículos 17 al 18 y dice: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Este mito eh, habla de que como que si perdonamos al culpable, este se va a ir de rositas. Y está fundamentado tristemente en una mala comprensión de la solución que Dios presenta al problema del pecado. Dios en ningún momento nos ha prometido que el borrar el pecado significa borrar también las acciones resultantes o consecuencias de nuestro pecado. Dios desea y quiere sanar nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos continuar viviendo aún bajo las circunstancias de este mundo contaminado por el pecado que nosotros mismos cometemos y muchas veces las consecuencias de los pecados de los otros. Cada acto pecaminoso nos destruye, eso lo debemos de tener claro, y nos destruye a nosotros mismos. Así que si pensamos que al perdonar a otros se van a ir de rositas, estamos equivocados. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice que Dios no puede ser burlado, si sembramos eso cosecharemos. Oseas capítulo 8 versículo 7 también nos dice que si sembramos vientos cosecharemos tempestades. Además recordemos que Apocalipsis capítulo 22 versículo 12 Dios nos dice que Él va a venir muy pronto y que pagará cada uno conforme a lo que haya hecho. Vuelvo y repito, el pecado nos daña a nosotros mismos. Es por eso que lo que busca el Evangelio eterno, lo que busca el mensaje de las buenas nuevas de lo que hizo Jesús por nosotros, es sanar nuestras mentes, sanar nuestros corazones y no borrar lo malo que hayamos hecho. Por eso es que muchas veces pensamos que al perdonar a nuestros ofensores les estamos diciendo que se van a ir de rositas y con ellos no va a pasar nada o como que lo que ellos han hecho está bien, como ya lo hemos visto en otro mito. Lamentablemente tuve que pasar por una experiencia muy complicada. Una persona atentó contra la vida de mi mamá y eso hizo que mi mamá durante casi 3 meses estuviese en un hospital internada en una operación tras otra, debatiéndose entre la vida y la muerte. Vivimos momentos terribles y durante ese tiempo lo único que deseaba era lo más terrible para la persona que había atentado contra mi mamá. Albergué sentimientos y deseos de venganza y odio contra esa persona. Deseaba encontrármela y hacerla pedazos por ver todo lo que mi mamá estaba sufriendo. Hoy mi madre está viva y puede seguir contando la historia, pero durante mucho tiempo ese odio, hoy puedo ver cómo me destruía y deseaba lo peor para esa persona. Hasta que Dios en su divina providencia me alcanzó y no solamente me perdonó, sino que me ayudó a comprender que perdonar a otros era lo que iba a empezar a sanarme. Nunca más he vuelto a ver a esta persona de nuevo, pero yo ya le perdoné. Y es más, ahora le deseo que le pase lo más terrible que le puede ocurrir a un ser humano en este mundo, y es que se encuentre con Jesús, porque sé que va a ser terriblemente transformado en una persona nueva. Querido, querida, mira, si comprendemos mal cómo es que Dios nos perdona, entonces vamos a anunciar un evangelio erróneo. Y por eso mucha gente cree que cuando Dios le perdona, entonces todo lo que ha ocurrido, o sea, todo va a ir bien en su vida, ya no va a volver a tener más ningún problema y todo va a ir bien, pero no funciona de esa manera. Y esto lo he escuchado durante mucho tiempo en predicadores, maestros, personas que enseñan la Biblia y que hablan de Jesús. Dicen que Jesús vino a cargar, vino a pagar nuestros pecados y a librarnos del castigo de nuestros pecados. Sí, eso es verdad, pero la paga del pecado es la muerte, muerte eterna, y de eso fue que vino a librarnos Jesús, no de las consecuencias directas de nuestros pecados. Nosotros debemos de responder por nuestros pecados. ¿Te acuerdas de el rey David? Dios lo perdonó, pero le tocó que enfrentar las consecuencias de su pecado y Dios incluso nos da sabiduría para que nosotros podamos enfrentarlo y salir victorioso de ello. Por mucho que deseemos que el agresor, nuestro ofensor, se pudra en la cárcel, le caiga una condena bien amplia,
y que lo lleven a la peor cadena perpetua, la más terrorífica, eso no nos va a sanar, eso no va a curar ni va a solucionar el problema de lo que nos ha ocurrido. Eso no nos, eso no nos transforma. Lo único que nos transforma es el amor de Dios. Y ya te he contado otras veces las experiencias que he vivido cuando he ido a la prisión y me he encontrado con internos con historias terribles, pero aún estando ahí detrás de las rejas, estando detrás de esos calabozos de donde no van a salir durante mucho tiempo, el poder del Evangelio los alcanza porque entienden que Dios los perdona y empiezan a sentirse libres aún tras de las rejas. El propósito de Dios, querido, querida, lo que Él quiere hacer es sanarte, sanarnos, transformar nuestros corazones, transformar nuestras mentes aquí, ahora mismo. Y esto empieza con el perdón y lo empezamos a experimentar cuando nosotros perdonamos. Al perdonar a otros estamos cooperando con Dios en la sanación de nuestras mentes y en las de los demás, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No imitemos las costumbres y las conductas de este mundo, más bien dejemos que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiar nuestra manera de pensar. Entonces aprenderemos a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y quizás me puedas preguntar algún día, oye, voy a preguntarle a Diego, si te encuentras con esta persona nuevamente, ¿qué vas a hacer? No he pensado en eso, pero si me la encuentro no voy a cambiar mi decisión. Y mi decisión fue perdonarle, porque sé que Dios le ama y quiere transformarlo, convertirle a esa persona en una nueva criatura. El Señor te está buscando y me está buscando y nos sigue buscando para perdonarnos y para enseñarnos a perdonar. ¿Quieres que vivamos una experiencia en la cual nosotros podamos perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a los demás como Dios nos ha perdonado y que el perdón sea una seña de identidad de nuestra relación con Cristo? Quiero invitarte para que oremos y le pidamos a Dios que este resumen de estos 7 mitos, y dando gracias al autor de este libro, podría ser tan simple, del doctor Timothy James, podamos ponerlo en práctica y vivirlo en nuestras vidas, y te invito a que oremos por ello. Padre que estás en el cielo, gracias por la revelación de estos 7 mitos. Permite que podamos desarraigarnos de ellos y poder vivir la experiencia del perdón como tú nos lo enseñas y como tú lo has vivido. Reconocemos que no nos es posible por nuestras propias fuerzas, así que nos rendimos y pedimos que el poder del Espíritu Santo nos ayude y nos enseñe a hacerlo. Gracias por escucharnos y gracias porque sé que vas a operar milagros en la persona que está ahora ahí al otro lado escuchando. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un muy buen resto de día y ya nos vemos en unos nuevos audios con otros temas. Hasta pronto.